Muy buenos días. Vamos a hablar sobre PCI y informática. El ejercicio de la clase es la definición del problema de elaborar un algoritmo tal que, dado el precio y la cantidad de un producto al comprar, calcular e imprimir el subtotal del 12% y pagar el IVA de los datos de entrada, el precio, la cantidad del subtotal del IVA es la salida. Aquí podemos ver en el ejercicio 1 que elaboramos un algoritmo de entrada, ¿sí? Y de salida de subtotal. El IVA, el precio, la cantidad como el entero, el subtotal del IVA, el 12 total de pagar como real. Y escribir. Vamos a ingresar la cantidad, escribimos, ingresamos el precio, el subtotal, ponemos la flechita, la cual es una línea ¿qué es de mayor que? Bueno, ya. Te lo podemos decir. Y una liñita que da el subtotal de 0.12 de cantidad del total de pagar y el subtotal del IVA y el subtotal del IVA 12 y escribimos. Ahí podemos poner el nombre, vamos a utilizar escribir, leer, asignar, y entonces según, mientras, o repetir o para la función. Elaboramos un algoritmo de datos de entrada de precio y los datos de salida del sub. El algoritmo de IVA definir el precio, la cantidad del subtotal del IVA, ingresamos la cantidad, el precio, el subtotal de la cantidad, el subtotal de 0.2, el total de pagar, el subtotal del IVA y el algoritmo de pagar. Podemos la ejecución ingresar la cantidad de 2, ingresar el precio 12, el subtotal es de 24, el IVA es de 2.88 y el total a pagar es de 26.28 y la ecuación se finaliza. En el siguiente ejercicio empleamos un trabajador que trabaja 40 horas en la semana a $5 del porcentaje de la retención en la fuente del 12.5% del salario se desea saber el salario de la retención en la fuente, en el salario neto del trabajador. Los datos de salida serían horas a la semana, valor, la hora de entero. Esos son los datos de entrada. Horas a la semana del valor de la hora de entero. Y los datos de salida serían salario total de retención de fuente del salario neto. El empleado que trabaja 40 horas a razón de 5 horas. Aquí podemos ver salario, semana, valor, raya horas, lo cual le ponemos solo una rayita como entero el salario, otra rayita de red, otra rayita, la rayita que se encuentra en la parte de abajo, la normal, la fuente del salario neto, escribimos e ingresamos, ponemos comillas. ¿Cuáles son las comillas? Vamos a repasar. Las comillas son aquellas que se encuentran en la primera fila al lado de los números. Ahí está la comilla chiquita. La comilla grande está en la primera, en la fila del 2. Ya. Escribimos, ingresamos el valor de la hora, el salario total, la liñita y la otra liñita, la hora de la semana por el valor de la hora, la red de fuente del salario neto y así seguimos con la fuente. El salario total, la retención de la fuente de red, la rayita del salario neto del trabajador que recibe el salario neto y así terminamos nuestro algoritmo. Se va a identificar el diagrama de flujo que va a salir así con definir semana, ingresar, valor, hora, salario, red, fuente, salario, retención. Y ahí nos va a salir eso, ingresar la hora de la semana, 40, ingresar el valor de la hora, el salario que es 200 y la retención que es 25. ¿Ya? Y vamos a recibir el neto del trabajador a recibir 175. Y la ecuación finaliza.
Y con esto finalizamos el quinto video.